Ciudad misteriosa y mágica, Praga está envuelta en una atmósfera de cuento. Su centro histórico sorprende por la impredecible aparición de plazas y escenas fluviales. Y nos hace soñar con los fascinantes juegos que la luna provoca, apareciendo de repente tras tejados y campanarios. En el centro de Praga destacan los barrios de Staré Mesto o Ciudad Vieja, de Redkani o del Castillo, de Malá Strana, de Nové Mesto o Ciudad Nueva y de Vyšehrad, donde estuvieron emplazadas las primeras fortificaciones urbanas. En el centro de la explanada del castillo se alza la catedral gótica de San Vito con sus altísimas torres. Bajando hacia el centro medieval pasamos por el monumental Puente Carlos, animada pasarela peatonal sobre el río que nos lleva hasta el corazón de Praga. La amplia y espléndida plaza de la Ciudad Vieja, donde destaca la elegante torre del ayuntamiento. En el cerro de Vyšehrad, dominado por las torres de la iglesia de San Pedro y San Pablo, surgió el primer asentamiento que dio origen a Praga. El lugar, que permitía el control del tráfico fluvial, constituía una auténtica puerta de entrada a la ciudad. Es precisamente de la palabra puerta, en checo pra, de donde deriva el nombre de Praga. El Moldava está jalonado por numerosos puentes que conectan los barrios de la ciudad. El Puente Carlos, punteado por dos torres góticas, conecta los barrios antiguos de Praga y es el monumento más frecuentado de la ciudad. Se apoya en 16 pilones y está decorado con 31 estatuas barrocas de santos. En el extremo se alza una tercera torre que en la Edad Media servía para controlar el tráfico fluvial. El puente, construido por Carlos IV a mediados del siglo XIV, fue durante mucho tiempo el eje principal de la ciudad, ya que era un paso obligado entre el castillo y los barrios de los comerciantes y los artesanos. El escenográfico desfile de esculturas se añadió en el siglo XVIII. Numerosos teatros y salas de conciertos atestiguan la riqueza musical de Praga. El Teatro de los Estados Generales, donde tuvo lugar el estreno en octubre de 1787 de Don Giovanni de Mozart, es expresión de una Praga menos misteriosa y de una ensoñación más serena. Pocos meses antes, la ciudad había aplaudido con entusiasmo las bodas de Fígaro, que en cambio fue acogida con frialdad en Viena. La red de metro está formada por 3 líneas que permiten llegar fácilmente a Malá Strana, Staré Mesto y Nové Mesto, los principales barrios turísticos de la ciudad. Tomamos la línea amarilla en la estación Mustek y tras un breve trayecto bajamos en la estación Andel, a los pies de Malá Strana. Mientras componía Don Giovanni, Mozart residió varias veces en Praga, en la Villa Bertramka,
y en una casa denominada de los Tres Leones. En Praga siempre es tiempo de óperas y conciertos mozartianos. El Teatro Nacional de Marionetas, que goza de gran popularidad, ofrece regularmente espectáculos de marionetas inspirados en las óperas de Mozart. En las proximidades del Puente Carlos tiene su sede el Museo Smetana, dedicado a uno de los dos grandes músicos checos del siglo XIX. La música de Smetana, al igual que la de Dvořák, tiene sus raíces en la poesía popular de Bohemia. El Puente Carlos conduce al corazón de la ciudad vieja, Staré Město, que ya en la Edad Media era el centro del poder municipal y mercantil de Praga. En la plaza del ayuntamiento de Staré Město se encuentran edificios, iglesias y monumentos que abarcan todos los períodos de la historia de Bohemia, desde el siglo XIV al XVIII. Casas y palacios decorados con símbolos esculpidos o pintados que evocan historias populares y leyendas fascinantes. La artesanía artística checa es famosa por su delicadeza, siendo especialmente notables los trabajos de metal, cerámica y vidrio. En la plaza, entre bandas musicales y turistas paseando en carruaje, se puede contemplar una demostración de habilidad artesanal que precede al placer ocasionado por las abundantes cervezas, tal vez en jarras parecidas a las admiradas poco antes. La plaza de la Ciudad Vieja ha sido testigo de la historia de Praga. Un gran monumento recuerda al reformador Jan Hus, quien predicó en el siglo XV en contra de la Iglesia Católica y dio vida a un particular movimiento protestante. La iglesia de San Nicolás es un espectacular edificio barroco ornamentado con torres y estatuas y coronado por una cúpula majestuosa. En los siglos XVII y XVIII, Praga era la capital cultural, junto con Viena, del Imperio de los Habsburgo. Son testimonio de ello las suntuosas iglesias que sellan el triunfo del catolicismo sobre la reforma protestante y que se convirtieron en fantásticos escenarios para el arte y la música barroca.
El templo de Tin del siglo XIV, que se halla al lado del barroco Palacio Kinsky, es el reverso, en estilo gótico, de San Nicolás. Mientras que San Nicolás representa la restauración católica, el templo de Tin fue el centro de los reformadores husitas. La victoria católica queda atestiguada por una estatua dorada de la Virgen. La iglesia cuenta con una fachada escalonada y pórticos de la escuela de Tin. Punto principal de la plaza de Staremesto es el ayuntamiento, fruto de superposiciones seculares y centro de la vida de la ciudad. El edificio parece salido de un cuento de hadas, con su elegante torre del siglo XIV ornamentada con barandillas y ventanales góticos. Originalmente, el ayuntamiento de la Ciudad Vieja era una casa medieval a la que se fueron añadiendo otros edificios en los siglos sucesivos. En 1410, en la fachada de la torre, se añadió un reloj astronómico formado por dos cuadrantes, uno dedicado a la Tierra, con los planetas que giran a su alrededor, y otro con el calendario de los meses y los signos zodiacales. Al dar la hora, se abren dos ventanas y dejan entrever una procesión con Jesús y los apóstoles, mientras alrededor de los cuadrantes se animan 8 figuras alegóricas que representan los vicios y los miedos, lo humano y lo divino. Según una leyenda, el constructor fue cegado para que así no pudiera recrear su obra de arte en otra parte. Sin embargo, este consiguió vengarse bloqueando el reloj, que únicamente él sabía hacer funcionar. Solo 150 años más tarde se encontró un maestro relojero, genial como él, que supo reparar el mecanismo. La Casa del Minuto del siglo XVII se encuentra al lado del ayuntamiento y está decorada con grabados que representan escenas mitológicas y religiosas. En una esquina, un león esculpido recuerda el antiguo nombre del edificio, Farmacia León Blanco. El núcleo originario del ayuntamiento era la casa de un mercader del siglo XIV, en la cual se abrió 2 siglos después una suntuosa ventana renacentista. Ya en el siglo XIV, Praga era considerada como una ciudad excepcionalmente bonita. Más tarde se la definió como la Roma del Norte y como la reina de las ciudades. Hoy la Ciudad Vieja, llena de jóvenes y de turistas, constituye uno de los centros históricos europeos mejor conservados. Desde Staromesque na Mesti, la plaza de la Ciudad Vieja, recorremos las calles Melantrikova y na Muscu hasta llegar a na Prícope, calle a su vez cerrada por la Prasna Brana o Puerta de la Pólvora. A su lado se halla el Obecni Dum, la espectacular casa cívica.